Tan solo permanecía dócil, esperando por el momento de estar en cualquier otra parte que no fuera ese lugar en donde perdí a dos de mis amigos, cuando una sola frase logró trastornar la calma que venía cultivando desde hace poco, ya que los zombies no solo lograron sobrevivir a un complejo operativo con el que pensamos que los mataríamos a todos, sino que ahora estaban escalando los muros que solían separarlos del resto de la Tierra, conmocionando inmensamente a todos los que estábamos en la base en ese momento, porque simplemente no nos cabía en la cabeza que los muertos vivientes hubieran logrado superar una vez más nuestras expectativas sobre su extinción definitiva, al haber sobrevivido a una bomba de gran potencial destructivo que fue estratégicamente colocada en el corazón de la ciudad, cuyo único propósito era devolver a estas abominaciones directo al infierno, obligándonos entonces a retomar las armas otra vez para tratar de contenerlos a como diera lugar, cubriéndolos con una lluvia de plomo para evitar que alguno de esos zombies lograra subir a lo más alto de las murallas. Y, aunque aparentemente estábamos logrando nuestro cometido al reducir la cantidad de hostiles en varios cientos de muertos vivientes a uno que otro zombie rezagado, llegó un instante en donde los cielos se oscurecieron del todo y tuvimos serios problemas para seguir manteniéndolos a raya, porque la visibilidad no nos facilitaba las cosas para nada al momento de dispararles. Por lo cual estuvimos por varios minutos a oscuras hasta que los militares trajeron dos inmensos proyectores de luz que nos permitieron alumbrar los puntos donde más se arrejuntaban los zombies, para así eliminarlos sin darles la chance de concretar ese ataque tan repentino, que a pesar de todo no registró ninguna baja de nuestro lado, aun cuando estábamos conscientes de que esto no había sido algo fortuito, y que por el contrario, era algo muy nefasto que debíamos investigar de inmediato, llevándonos a bajar de nuevo hasta las entrañas de la muralla para inspeccionar los cadáveres aún calientes de esos zombies, en búsqueda de alguna información que pudiera explicar su regreso. En donde lo peor de todo, era que la sensación de tener en la nuca a los muertos vivientes pese a haberlos liquidado era muy abrumadora, colocándome en una posición algo psicótica en la que no dejaba de pensar en que esas abominaciones siempre iban a encontrar una manera de volver, haciendo irrelevantes nuestros esfuerzos por borrarlos para siempre de la existencia. Pero no. Aunque el panorama era desalentador y logró hacerme dudar por un momento, me aferré a los motivos que me impulsaron a entregarme a la batalla, permitiéndome seguir adelante con esta lucha para avanzar nuevamente hacia lo desconocido, con el gran presentimiento de que esa misteriosa mujer que encontramos ese día tenía algo que ver en esto. Siendo pues que fui el primero en sugerir que debíamos buscarla y sacarle las respuestas como fuera, más allá de que su habilidad de convertir a alguien en un zombie podría ser un grave problema si no conocemos exactamente cómo fue que lo hizo, ya que ni siquiera la extinta organización tenía en sus registros a una persona con semejante habilidad. Y es así, como nos vemos inmersos por completo en un sinsentido que nos devuelve exactamente al mismo punto en el que estábamos hace algunos años, al desconocer el origen de estos nuevos zombies. Evidentemente nos equivocamos al creer que ese nuevo brote se originó en ese laboratorio que volamos en pedazos, pero lo que no podemos cuestionar es que la radiación de la ciudad es un factor determinante para esto. Llámenme loco, pero estoy seguro que esa hijueputa que convirtió a Eleazar en un zombie es la causante de todo esto, aunque no tengo pruebas contundentes que puedan respaldarme. Con todo lo que está pasando estoy dispuesto a contemplar cualquier posibilidad por más abstracta que sea, pero lo que va a pasar a continuación es que voy a convocar a mi equipo de científicos para que examinen los cadáveres de los zombies que acabamos de matar, mientras que nosotros nos dirigimos al lugar donde detonamos el explosivo, en búsqueda de respuestas. Me parece una buena idea, aunque no sabemos lo que podríamos encontrar en ese lugar. Sugiero tener mucho cuidado. Es algo innato de nosotros en nuestra condición de guerreros, pero la situación nos obliga a sacrificar hasta cierto punto la prudencia. Por lo cual voy a pedir un vehículo para que vamos más rápido hacia ese lugar, ya que necesitamos esas respuestas cuanto antes. No siendo más, esperamos un poco más de media hora mientras que la grúa hidráulica que había en la zona occidental de la muralla nos bajaba un todoterreno que nos permitió acortar bastante las distancias y optimizar los trayectos, llegando a la zona donde solía estar el repositorio genético para encontrarnos con un terreno completamente baldío, con escasos restos despedazados de muertos vivientes que apenas se revolvían con los escombros del lugar, sin que hubiera absolutamente nada que pudiéramos tomar para nuestra investigación.
O al menos así era, hasta que una roca que sobresalía apenas de un pequeño montículo de tierra quemada llamó mi atención, por lo que decidí terminar de desenterrarla para darme cuenta que esta era en realidad un cráneo gigantesco, que muy posiblemente pertenecía a Eleazar después de que este fuera transformado en un zombie. Despertando incluso el interés de mis compañeros hasta tal punto, que decidimos colocar esa cosa dentro del maletero del carro para que los científicos le hicieran un buen análisis cuando volviéramos a la base. Aunque antes de eso debimos sortear una última confrontación contra algunos zombies que divisamos a poco menos de 1 kilómetro desde nuestra posición, por la razón de que debíamos asegurarnos de eliminar a todos los muertos vivientes que viéramos en el camino, con la esperanza de que eso nos ayude a resolver esta cuestión tan berraca. Pero en todo caso, cuando recolectamos varias muestras orgánicas provenientes de los restos de algunas de esas abominaciones, decidí obedecer a un simple deseo personal que consistía en tomar la radio del vehículo para comunicarme con Steven o con Emmanuel, para que alguno de los dos me describiera el lugar que sobrevolaban cuando los zombies hicieron caer a John del helicóptero, ya que quería recuperar su cadáver para darle un entierro sublime, como él se lo merece. Y a pesar de que en un inicio Masoud y Boubacar se opusieron a eso, bajo la premisa de que íbamos a demorarnos mucho buscando un cuerpo que muy probablemente había sido despedazado por la explosión, finalmente logré convencerlos de seguirme en este propósito que tan solo nos tardó 1 hora, desde que localizamos el cadáver hasta que le hicimos el levantamiento, para así disponernos a regresar a la seguridad de las murallas. Pasando entonces a ser recibidos con mucha expectación por parte de nuestros compañeros, quienes no paraban de preguntarnos sobre si habíamos descubierto algo importante, como si nosotros tuviéramos todas las respuestas. Por lo que solo nos limitamos a enseñarles el inmenso cráneo de Eleazar zombificado para que sintieran una pizca del repelús que sentimos nosotros cuando lo vimos convertirse en una de esas cosas, a ver si así entendían la gravedad de la situación. Pero, por otro lado, ahora que estábamos todos reunidos empezamos a planear nuestro siguiente movimiento, ya que no podíamos sentarnos a esperar a que los científicos descubrieran algo que pudiera resolver nuestras inquietudes. Mientras que ustedes tres estaban investigando dentro de las murallas, nosotros nos encargamos de verificar que absolutamente ningún zombie hubiera logrado irrumpir en este lugar, y afortunadamente ninguno lo logró. Ya era hora de tener al menos una buena noticia para variar. Y es que no podemos bajar la guardia, por lo que voy a instaurar un estado de alerta máxima para poder duplicar el número de militares que vigilan día y noche, al menos mientras que obtenemos los resultados que puedan llevarnos a desenmarañar estos enigmas. Entonces, nos quedaremos patrullando como lo hacíamos en los días previos a la incursión a Chernóbil. La mayoría no, porque lo que quiero es encomendarles una serie de tareas que nos harán separarnos durante algún tiempo, y que son muy necesarias para lograr extinguir a los muertos vivientes. Dicen que la tercera es la vencida, así que hagamos un último esfuerzo para concretar esta misión. Apoyo ese entusiasmo, pero ¿cuáles serían esas tareas de las que hablas? Veamos. Primero que nada, 4 de nosotros iremos a la fría Antártida para contemplar el origen de todo esto, para ver qué respuestas podemos obtener por medio del meteorito que engendró las características genéticas originales de los zombies. Mientras que Steven y Emmanuel volverán a Antioquia, ya que necesito que ustedes dos le soliciten al líder de su país que me apoye militarmente si las cosas se salen de control, solo como una medida de emergencia. Veré qué puedo hacer al respecto, ya que últimamente es muy difícil contactarlo por su trabajo. Eso, sin mencionar que la cooperación bilateral en el ámbito militar podría ser bastante complicada de alcanzar, porque Mauro es uno de esos líderes que no retrocede ni 1 milímetro en sus complejas condiciones a la hora de gobernar. Cucho, ¿desde cuándo te volviste un analista político de semejante calibre? Te sorprendería. Como sea, ¿y qué vamos a hacer nosotras dos? Pues volver a sus países, a menos que quieran quedarse aquí y contribuir a las labores de vigilancia. Espera, ¿entonces eso significa que iré con ustedes a la Antártida? Creo que se sobreentendía desde un inicio los que serán nuestros roles a partir de ahora, pero sí.
De este modo, se iniciaron los preparativos para comenzar un largo vuelo de 2 días hacia la Antártida, porque según Masoud el meteorito con el que se crearon los zombies originales fue trasladado allí desde Singapur para evitar que alguien tratara de experimentar con él, más allá de que la jurisdicción de este objeto astronómico salía por completo de sus esferas de influencia, al ser tomado por los templarios y el ejército pontificio para asegurarse de que no cayera en las manos equivocadas. Y es que estas órdenes militares al servicio de la Santa Sede son lo suficientemente poderosas como para no querer interferir con todos sus asuntos, al haber consolidado un poder que es incluso superior al del gobierno militar de Masoud. Por lo que mi amigo iraní ha preferido no tratar con ellos la mayoría del tiempo para no exponer la estabilidad que ha logrado sobre el estado de Persia y sus vastos protectorados aledaños. Lo cual me tiene sin cuidado, porque no pensé que el resurgimiento de los estados pontificios en la península itálica pudiera significar el nacimiento de la entidad político-militar más poderosa sobre la faz de la tierra, reunificando poco a poco a Europa según lo que he leído mientras aguardo por el momento de emprender una nueva travesía. Pero bueno. Conforme pasaban las horas y veía el continente africano al asomarme por la ventana del avión, pensaba en qué se supone que íbamos a hacer en concreto cuando tuviéramos el meteorito frente a nosotros, si es que primero conseguíamos el permiso de ingresar al lugar en donde sea que lo tengan. Porque si bien se puede aterrizar en la Antártida sin ningún inconveniente, lo que está prohibido es adentrarse en la zona militarizada donde tentativamente deben tener al objeto astronómico que buscamos, haciendo necesario que hagamos una excepción al inmiscuirnos de lleno con estos templarios. Implicando entonces que debamos ponerlos al tanto de la situación con los muertos vivientes con la esperanza de que ellos cedan ante nuestras intenciones, aun cuando no me explico por qué no hicieron nada cuando los zombies regresaron. Ya que estoy completamente convencido de que si lo sabían, pensando en que su poderío debió permitirles estar al tanto de esta información incluso antes de que el emisario de Masoud viniera hasta Quebec para informarme de la vuelta de los zombies. No tardé mucho en aceptar los nuevos cambios orientados al sentido de nuestra lucha, porque pasamos de combatir a los muertos vivientes a confrontarnos contra grupos de satanistas que describió el padre Gabriele, lo cual nos ha permitido ver una enorme reducción en el número de zombies que vemos por el camino. Haciendo pues que estemos cada vez más cerca de darle una buena conclusión a esta expedición, sin que hiciera falta la intervención de las fuerzas armadas comandadas por mi abuelo para contener este brote de zombies. Porque a pesar de que él se dará cuenta de esto eventualmente, espero ser yo quien se lo haga saber en persona, pero aclarándole que mis amigos y yo pudimos solventar ese peligro antes de que se saliera de control, para que no se enoje tanto conmigo por haber desaparecido así porque sí, y tal vez para demostrarle que yo ya crecí lo suficiente como para poder tomar mis propias decisiones, para que deje de sobreprotegerme como lo ha venido haciendo desde que mi propio padre me dejó a la deriva. Siendo pues que ya tuve suficiente tiempo para foguearme en medio de las situaciones más adversas que pudieran haber por fuera de la seguridad de las montañas de Antioquia, por lo que ya anhelo volver con la buena nueva de que logré superarme a mí mismo en el único aspecto que me faltaba, y así retomar mi vida desde un aprendizaje que me ha permitido ponerme en la ropa de todos los que pelearon e incluso sacrificaron sus vidas al enfrentarse a los muertos vivientes. Por lo cual, estoy dispuesto a contemplar ahora la posibilidad de que debo alejarme del rencor para poder perdonar a mi padre, tras experimentar una pequeña dosis de todo el sufrimiento que él tuvo que padecer. Y es que no es para menos. Porque ahora que tengo la cabeza fría, puedo entender que él perdió a su madre al igual que yo, y aún así siguió adelante en su lucha, demostrando que en algún punto de su vida alcanzó una estabilidad mental que le permitió llenarse de mucha fortaleza por las personas que lo motivaban a vivir, del mismo modo que yo lo siento ahora, pese a ser contextos totalmente diferentes entre sí. Así que, ¿este es el final? Todo parece indicar que sí, porque dentro de poco llegaremos al último bastión de satanistas que queda en la región, por lo que al realizarles un exorcismo mi labor aquí habrá concluido, y por consecuente ustedes podrán regresar por donde vinieron. Me parece increíble que hace pocos días nos aventuramos hacia lo desconocido,
enfrentándonos por primera vez a estas temibles criaturas, y que ahora estemos a punto de acabar con ellas. Podría decir que hemos evolucionado mucho desde aquel entonces, porque aparte de eso logramos fortalecer nuestro vínculo hasta tal punto, que ahora me atrevo a llamarles amigos. Yo también lo veo de esa manera. Pero ¿qué harán ustedes cuando esto termine? Yo volveré con mi madre para esperar con ella a que mi padre regrese de Ucrania, porque no quiero que ella siga sufriendo por pensar en lo que podría pasar si las cosas salen mal con mi papá. Y eso que yo estoy aquí gracias a que le dije una mentira a ella para poder ausentarme al menos 2 semanas, ya que no quería preocuparla al desaparecer de la noche a la mañana. Oh, había pensado que tú también te habías fugado para hacer esto. Pero de todas maneras tenemos planes parecidos, porque yo también quiero volver con mi mamá para pedirle perdón y para explicarle las cosas como se debe, ya que ni siquiera le dije nada para ausentarme. Pues ojalá y le digas que tú me seguiste en esto, porque no quiero que me castiguen por exponerte a tanto peligro, cuando inevitablemente le tenga que contar la verdad a tu mamá. Está bien. ¿Pero qué nos dices tú, Karim? Por mi parte no lo sé muy bien, porque desearía estar en Chernóbil con mi padre para ayudarlo a acabar con los zombies que hay allá, y más aún sabiendo que nuestra lucha en este lugar sería el argumento definitivo para convencerlo de que ya estoy completamente listo para pelear a su lado. No obstante, al igual que ustedes me veo muy atado a mi figura materna, estando consciente de que debí haberle causado una gran cantidad de dolor al escaparme sin dejar ningún rastro. Hijo, permíteme sugerirte algo. Y es que una madre siempre estará pensando en su hijo, por lo que deberías ir con ella primero y hacerle saber lo que hiciste, porque puedo asegurarte que ella te recibirá con los brazos abiertos. Puede que nuestras creencias sean diferentes, pero voy a tomar tu consejo. Nos ganamos a un excelente aliado. Pero oye, ¿a qué te vas a dedicar cuando los satanistas sean eliminados? ¿Acaso vas a dar las misas en algún pueblito de Italia o qué? Me gustaría, pero al término de esta misión lo primero que haré es asegurarme de que ustedes 4 vuelvan sanos y salvos a sus hogares, para luego volver a Roma y así ponerme nuevamente a los designios de nuestro Señor, porque nuestras labores no terminarán hasta que se cumpla lo que está escrito. Debo decir que allá en Antioquia tenemos varios sacerdotes, pero ninguno como vos. Me honra escuchar eso. No siendo más, retomamos nuestro rumbo y seguimos el mapa hasta un terreno abierto que aparentemente solía ser una plantación agrícola, pero que ahora congregaba una gran concentración de satanistas que sorprendimos en mitad de uno de sus turbios rituales ocultistas, en el cual tomaban varios cadáveres casi putrefactos para bañarlos con una sustancia a base de la sangre de algunos animales y de otras personas que parecían ser voluntarias para semejante rito, en el cual recitaban cualquier cantidad de cosas que obviamente ninguno de nosotros podía comprender, al tratarse de una lengua muerta aparentemente. Sin embargo, cuando ya le estábamos quitando el seguro a nuestras armas para disponernos a atacar, el que parecía ser el líder de esta secta apuntó su lanza con dirección hacia nosotros, lo cual alertó a todos los que participaban del ritual para que estos empezaran a abalanzársenos con mucho frenesí, arruinando por completo nuestro plan inicial de esperar de manera silenciosa hasta el momento perfecto para acribillarlos sin más demora. Forzándonos entonces a salir de la arboleda, que teníamos como escondite para retroceder hasta un lugar un poco más despejado, ya que la confrontación era más que inminente al no tener a dónde huir. Y, a pesar de que ya habíamos matado antes a otras personas que justamente pertenecían a estos cultos satánicos, esta sería la primera vez que lo haríamos en una refriega abierta y a gran escala, porque a simple vista parecían superarnos por 10-1. Por lo cual nos esforzamos al máximo para no dejarnos amedrentar por ninguno de esos fanáticos endemoniados, aun cuando ellos se armaron con machetes y escopetas mientras nos amenazaban con despedazarnos y hacernos toda clase de salvajadas, subestimando por completo el hecho de que nosotros 5 teníamos la capacidad de patearles el culo a esos imbéciles. Sin mencionar que el padre Gabriele estaba preparando una poderosa oración para apaciguar las armas del enemigo,
de forma similar a como ya lo ha hecho antes contra la inclemente maldad de nuestros despiadados adversarios. Pero ¿cuál sería nuestro asombro cuando en un momento dado los satanistas empezaron a disparar hacia otra dirección que no era la de nosotros, permitiéndonos acabar con los más cercanos de manera rápida a través de un par de nuestras últimas granadas? Ya que no éramos los únicos interesados en acabar con estos servidores del mal, porque unos militares antioqueños extendieron sus armas para liquidar vorazmente a los hostiles sin dejar a ninguno vivo, al ser completamente superiores en cuanto a número y capacidad armamentística. No obstante, la presencia de estos soldados solo podía significar una cosa, y es que ellos estaban aquí únicamente por mí, puesto que en los últimos días descuidamos bastante esa parte de la travesía que nos obligaba a esconder constantemente nuestro rastro para que los enviados por mi abuelo no nos obligaran a terminar con nuestra labor antes de poder completarla, ya que no tendríamos más opción que regresar con ellos si se cumpliera ese escenario en particular. Finalmente los encontramos. Comunica al regimiento que en algunas horas volveremos con ellos. Oigan, ¿de dónde salieron ustedes? Del mismo lugar que vos. Pero ahora, lo que importa es que tú y esa niña vienen con nosotros. ¿Y si esta niña no desea ir con ustedes? No sé cómo te ocultaste de nosotros todos estos días, pero esto acaba aquí y ahora. No pueden obligarnos a hacer nada, porque estamos fuera de su jurisdicción. ¿Estás seguro de eso? Si el ambiente no fuera ya bastante tenso, ese arrogante capitán apuntó a la cabeza de Juan Andrés bajo el único argumento de que solo nos necesitaba a la niña y a mí para completar su misión de rescate, por lo que no nos quedamos de brazos cruzados y le apuntamos a él, provocando que los otros soldados hicieran lo mismo con nosotros. Y aunque sí tenía ganas de atacar, ya que ese tipo no paraba de retarme a hacerlo con sus muchas burlas hacia mí, decidí permanecer en espera mientras que el padre Gabriele hacía lo suyo y trataba de mediar y de calmar los ánimos, aduciendo a que este conflicto podría resolverse de manera satisfactoria para ambos lados si primero bajábamos nuestras armas, para así disponernos a escuchar las razones de cada quien para llegar a un punto de mutuo entendimiento, con la esperanza de que esto nos abriera la posibilidad de que los militares pasaran a asistirnos en nuestra última tarea, de verificar que todos los satanistas y los muertos vivientes hubieran sido eliminados a cabalidad. Bueno. La verdad yo pensaba que solo eras un consentido de tu abuelo jugando a ser como tu padre Miguel, pero ya veo que saliste siendo más berraco de lo que pensé. Entiendo. Y es que yo sé que ustedes solo cumplen con su misión y todo eso, pero deben entender que nosotros nos arriesgamos a hacer esto por un bien mayor. Esa cuestión es complicada. No tanto por las órdenes que seguimos, sino porque el líder de la nación ya está informado de lo que pasó aquí con los muertos vivientes. Así que no necesito ahondar más en una explicación de por qué sacarlos de aquí se volvió una prioridad. Ya vi que no podremos convencerlos. Pero al menos ya no tienen esa loca idea de que Juan Andrés y yo secuestramos a Sharon y a Guillermo, porque deben admitir que eso se salía mucho de lo que les hemos venido diciendo. Sí, y lamento haber pensado eso. Pero la noche se acerca, y como tenemos sus vehículos asegurados, entonces les sugiero que acabemos ya con este asunto. Saben bien lo que tienen que hacer. Es cierto que finalmente habíamos alcanzado un punto de entendimiento mutuo, pero aún así no pudimos conseguir que los soldados nos entendieran, ocasionando que debiéramos marcharnos de ahí sin antes poder comprobar que los zombies así como sus amos estuvieran muertos. Porque a pesar de que habíamos hecho un buen trabajo en todos nuestros enfrentamientos al cerciorarnos de no dejar a ninguno vivo, existía la pequeña posibilidad de que en esta oportunidad se nos hubiera escapado alguno, tratándose por mucho de la confrontación más numerosa que tuvimos jamás.
por lo cual me quedé pensativo durante unos momentos ya que tenía el presentimiento de que algo negativo sucedería si no regresábamos a ese terreno, motivándome a pensar entonces en una manera de escaparnos de los militares sin uso alguno de violencia, de modo que recordé una parte del trayecto que estábamos por recorrer para aprovechar sus características con el fin de salirnos de la formación del convoy en una maniobra que requeriría un giro bastante brusco, pero que de ser fructífero nos permitiría perder a los militares de vista y así regresar a la zona con el tiempo suficiente para hacer las inspecciones que nos quedaron faltando. Siendo pues que ni siquiera me tomé la molestia de decirles a mis amigos lo que estaba a punto de hacer, ya que era evidente que a ellos no les gustaría la idea, o por lo menos no alcanzarían a ponerse de acuerdo antes de llegar a la intersección de la vía que usaría para dar un giro al costado y volver a toda velocidad, sin darle tiempo a la camioneta militar detrás de nosotros de reaccionar para detenernos, causando que ésta se chocara con la que teníamos adelante. Y aunque sí me preocupé bastante por lo causado con mi abrupta decisión, me relajé al ver que el choque en realidad solo fue superficial y que aparentemente no habían heridos, posibilitándonos así un regreso casi tranquilo al lugar de donde partimos. Y digo casi tranquilo, porque el primero en reaccionar a lo que hice fue naturalmente el padre Gabriele, quien por primera vez se mostró bastante disgustado ante mí, sermoneándome de varias maneras durante todo el tiempo que nos demoramos volviendo a la plantación agrícola abandonada. Bueno, yo también me habría opuesto a hacer semejante maniobra si nos hubieras dicho primero, pero ya que estamos aquí entonces acabemos con esto de una buena vez. Eso sin mencionar que si alguno de los soldados resultó herido nos meteremos en graves problemas cuando regresemos a Antioquia, porque no creo que tu abuelo nos perdone por esto. Ya nos encargaremos de eso a su tiempo, ahora hagamos esto rápido. Así pues, Gabriele comenzó sus oraciones en latín mientras rociaba agua bendita por todo el lugar, a la par con la que destruía estatuas de demonios de varias formas y tamaños con el fin de expulsar irremisiblemente a los males espirituales que colmaban el lugar, y que incluso podían percibirse de manera simple al generarnos un malestar inmenso mientras más nos acercábamos al altar corrompido donde se ofrecían los sacrificios con los cuales se desarrollaban esos rituales ocultistas. Ya que al estar ahí debimos retirar todos los cadáveres e incinerarlos inmediatamente, para luego proceder a depurar la tierra de todo rastro de sangre mezclada con azufre, antes de finiquitar con la parte más extenuante de este complejo procedimiento, que justamente consistía en reunir los cuerpos de los zombies antiguos que no alcanzaron a ser reanimados a través de los rituales de brujería que se estaban llevando a cabo, para introducirlos de este modo a una fosa común que creamos con nuestros últimos explosivos, y así quemarlos para que sus cenizas fueran cubiertas de tierra y rocas. Nunca había experimentado un frío tan colosal como el que sentí cuando se abrió la compuerta del avión al haber aterrizado en la Antártida, sin mencionar que dentro de mí se mezclaba una rara sensación de ansiedad y de suspicacia al no creer que un artefacto fabricado por el hombre pudiera ser capaz de aterrizar en el lugar más helado sobre la faz de la Tierra, sin llegar a estropearse en el proceso. Pero siguiendo el ejemplo del interminable blanco a mi alrededor, mantuve mi mente fría mientras que nos dirigíamos al puesto de avanzada de los caballeros templarios, confiando en que Masoud tendría preparado de antemano un buen discurso lo suficientemente categórico para convencerlos de dejarnos entrar a sus instalaciones con el único propósito de estudiar el meteorito, a cambio de la información que recolectamos durante la incursión a Chernóbil, y de los resultados que obtengamos al comprobar lo que puede hacer este condenado objeto astronómico, que básicamente llegó para atormentar y maldecir a toda la humanidad. En fin. Cuando notamos unos láseres rojos sobre nosotros cuatro, alzamos las manos para que no nos dispararan sin antes escucharnos hablar, apersonándose un centinela que empezó a interrogarnos sin más, por lo que nos bajamos las capuchas a ver si nos reconocían de inmediato, como afortunadamente sí pasó.
impresionando tanto a ese sujeto que él nos permitió ingresar al dominio para luego conducirnos con el abad, quien se mostró sorpresivamente comprensivo cuando empezamos a explicarle las razones de nuestra venida al Polo Sur, como si de cierta manera ya supiera que nosotros íbamos a venir hasta aquí. Pero más allá de eso, cuando le contamos lo sucedido en Crania con respecto al regreso de los zombies, este nos preguntó sobre si habíamos visto una mujer con unas características muy específicas, y que coincidían perfectamente con los atributos físicos de la dama de Chernóbil, que es el nombre provisional que decidimos darle a esa misteriosa mujer que nos arrebató a uno de los nuestros. Llevándome a pensar entonces en que ella es muchísimo más importante de lo que habíamos contemplado en medio de este problema, ya que si los templarios estaban al tanto de su existencia debía ser por un buen motivo. Esto no podría ser peor, ya que esa mujer que dejasteis escapar es el testimonio viviente del poderío de la antigua organización, siendo la hija del último prefecto en morir. Y es que desde hace mucho que la buscamos por los lugares más inaccesibles y remotos para contener el inmenso peligro que podrá representar cuando despierte sus catastróficas habilidades, si es que ya no lo hizo. ¿Habilidades? ¿De qué estamos hablando concretamente? Cuando conocimos la existencia de Hannah a través de una base de datos recuperada en un búnker de Suiza, evidenciamos que esta mujer fue alterada genéticamente mediante el uso del ADN de los zombies, consiguiendo que ella sea una especie de híbrido entre una persona y una de estas criaturas, dándole así la facultad de infectar a alguien, y de resistir los daños físicos de manera similar a como los muertos vivientes de primera generación solían hacerlo. De haber sabido eso antes hubiéramos sacrificado todo con tal de eliminarla, porque ya perdimos a uno de nuestros amigos a manos de ella, al transformarse en un zombie de tipo titán. Eso es muy preocupante, puesto que la única contingencia posible teniendo en cuenta todo el tiempo que ha transcurrido desde la liberación de Hannah, es que se anulen los vuelos y los arribos de toda clase de embarcaciones que salgan desde Europa, priorizando el Mar Negro y absolutamente todas las terminales ucranianas. Ya estoy en eso, porque mis soldados acordonaron la zona para asegurarnos de que no salga de ahí fácilmente. Eso no será suficiente al decir verdad. Ah, no. Entonces, ¿qué sugieres? Ustedes vinieron aquí por el meteorito, así que una coalición es menester por el bien de toda nuestra especie, aunque solo sea de manera provisional. Por lo que mi sugerencia es, que compartan todo lo que conocen al respecto para garantizar nuestra entrada en esta lucha. Hay algo que me dice que tus intenciones van más allá de simplemente querer ayudarnos. Lo que empezó como una simple solicitud para aliarnos en torno a un enemigo común, estuvo a nada de convertirse en una cruda batalla ideológica que a su vez podría haber ocasionado una guerra abierta entre la Confederación de Persia de Masoud contra los estados pontificios de los templarios, ya que el abad manifestó su exigencia no negociable de que Beitzadeh renunciara a todos los territorios que mantenía como protectorados en Europa Oriental y el Cáucaso, a cambio de darnos el acceso total al depósito en donde guardaban lo que vinimos a buscar, provocando entonces una objeción inmediata por parte de mi amigo iraní, que obviamente se disgustó enormemente bajo la premisa de que no iba a ceder ante ninguna de sus disputas territoriales solamente para poder acceder al meteoro, aduciendo que preferiría buscar otra manera de solucionar la problemática de Hannah y los zombies, y amenazando incluso con la leyenda de que la única manera de obtener esas regiones era sobre su cadáver y el de todas sus tropas. Motivándonos entonces a Boubacar y a mí a relajar las cosas para que estas tensiones no escalaran a más, sabiendo que cada segundo que nos gastábamos debatiendo acaloradamente entre nosotros era un segundo que ganaba nuestra gran enemiga de vencer, pronosticando que su propósito real sería el de revivir una buena cantidad de zombies para así propagarlos nuevamente por doquier, sembrando el caos y la destrucción en una escala global. En donde lo más peligroso de todo es que al tener el razonamiento de una persona cuya capacidad mental ha sido incrementada de manera artificial, podría tener la potestad de manipular a los nuevos muertos vivientes a su antojo, haciéndolos muchísimo más mortíferos por el solo hecho de seguir las ordenanzas lógicas de Hannah, en vez del sanguinario instinto que desde siempre había caracterizado a estos detestables seres, que siguen siendo abrumadoramente peligrosos a pesar de que su estatus los coloca como casi extintos. Admito que me exalté por un momento. Pero ahora lo importante es que yo mismo iré con ustedes hacia la bóveda, como muestra de buena voluntad. Ya era hora. Sí, pero ¿cuáles serían tus términos para acceder a asistirnos? Me temo que eso no dependió de mí, dado a que mis superiores acordaron una tregua solo para este momento y nada más.
De esta manera, pudimos acceder después de tantos enredos a ese recóndito lugar en donde se guardaba de manera celosa el objeto que ocasionó todo esto, causando un efecto inesperado en nosotros tan pronto como empezamos a inspeccionarlo, ya que este nos transformó a Masoud y a mí en nuestras respectivas formas más poderosas, sin que nosotros lo hubiéramos querido así. Lo cual fue un feliz accidente que nos permitió llegar a la conclusión de que este meteorito era la clave para elaborar algún método de alteración fisiológica que pudiera actuar en Hana de manera inversa a cómo actúa en nosotros dos, para quitarle ese poder que le permite transformar a alguien en un zombie, y así eliminarla sin mayor problema. Aunque no sin antes someterla a un interrogatorio lo suficientemente agresivo y brutal, con el propósito de obtener todas las respuestas posibles por su parte antes de hacerla pagar por las muertes de Eleazar, de John, y de todos aquellos soldados que perdieron sus vidas durante la incursión a Chernóbil. De acuerdo. Ahora que sabemos lo que debemos hacer, no perdamos más tiempo y pongámonos manos a la obra. Tras estas palabras, Masoud convocó a su equipo de científicos que se quedaron en el avión mientras que nosotros cuatro nos encargábamos de la diplomacia, para que estos procedieran a practicarle una serie de análisis al meteorito que permitieran extraer un porcentaje de sus componentes para producir el tan ansiado compuesto que se usará para suprimir a Hana, lo cual sucederá una vez que logremos dar con su ubicación exacta, tras saber que no pereció en el bombardeo. Por lo cual, nos dedicamos a comunicarnos con los nuestros para ponerlos al tanto de lo que descubrimos en este desierto polar, haciendo hincapié en que debemos empezar a acostumbrarnos a la idea de que los zombies ya no son nuestro objetivo principal, ya que estos no dejarán de existir sino hasta que localicemos y matemos a la dama de Chernóbil, antes de que tenga la oportunidad de crear un brote global que solo sería posible en el caso de que logre dar con una población sustanciosa con los medios para movilizarse hacia otras regiones más alejadas. O quizá, también exista la posibilidad de que ella pueda traer a la vida a los muertos vivientes de primera generación, ya que posee un enlace genético que en teoría le permitiría tomar los millones de cuerpos de los zombies que no fueron incinerados, para revivirlos y llenarlos de un apetito insaciable, tal y como solía ser en los años más oscuros para la humanidad. Más allá de que eso solo es una hipótesis planteada por el abad según lo que se sabe actualmente, sin que haya verdadera evidencia de que ella pueda ser capaz de revivir un montón de huesos con escasos restos de carne encima. Pero volviendo al tema, en medio de una llamada con el coronel encargado de la vigilancia del complejo amurallado de Chernóbil, Masoud empezó a sugestionarse bastante por motivos que no entendimos sino hasta que apagó su comunicador, ya que él nos explicó con mucha zozobra que al menos uno de sus militares había hecho algo completamente imperdonable, al traicionarnos mediante el robo de una aeronave cuyo rumbo se desconoce. Pero lo más alarmante de todo esto, es que dentro de esa aeronave militar se alcanzó a divisar por algunos escasos segundos a una rara mujer que nunca antes se le había visto en el puesto de avanzada contiguo a las murallas de la ciudad, coincidiendo enormemente con los rasgos físicos de Hana, según la descripción realizada por ese oficial. Implicando entonces que esta problemática se agrave 1000 veces más, puesto que ese despreciable traidor podría estar volando ahora mismo hacia cualquier lugar del planeta, saliéndose por completo de nuestro alcance. Y es que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué quién carajos puede ser tan delirante y psicótico como para aliarse con una causa tan nefasta? Y es que sí, uno pensaría que eso podría ser obra de la organización, pero esa presunción se cae sola al pensar en que la Confederación de Persia, los Templarios, y hasta el gobierno presidido por mi padre se encargaron de perseguir y exterminar a todos los miembros de esa oscura agrupación supranacional. Lo cual significa que el responsable de este aberrante acto debe ser alguien que peleó junto a nosotros en varias batallas, y que se había ganado una buena cantidad de confianza. Por la razón de que consiguió una aeronave sin levantar sospecha alguna entre los otros militares, quienes solo pensaron que obedecía a una orden y nada más. Haciendo que se sembrara entonces una inmensa discordia en torno a los soldados que se quedaron custodiando Chernóbil, al plantearse la tentativa de que era prácticamente imposible que el traidor hubiera conseguido su objetivo en solitario, dado a que en algún punto de su plan debió necesitar alguna ínfima asistencia de alguien más, ya de manera corrupta, o por simple negligencia de la otra persona que lo ayudó en su escape aparentemente premeditado. Aunque ese último aspecto también presenta una incógnita bastante grande, por la razón de que los templarios eran los únicos que estaban conscientes de la existencia de Hana, pese a desconocer su verdadera localización.
Carajo, entonces todo este tiempo hubo un infiltrado entre nosotros. Negativo. Tiene que ser un traidor, porque de haber sido infiltrados me hubiera dado cuenta rápidamente. Yo digo que lo mejor que podemos hacer desde aquí es rastrear el avión que se usó para el escape, ya que si este aparece en el inventario armamentístico de tu nación, entonces no deberíamos tener problemas para dar con su paradero. ¿Qué no escuchaste lo que dije al principio? El sistema de ubicación de esa aeronave fue alterado poco después del despegue, imposibilitando su rastreo. A ver. Desde mi punto de vista, lo más acertado que podríamos hacer en este momento es dejar aquí a los científicos para que ellos trabajen en el compuesto que incapacitará a Hannah, mientras que nosotros regresamos a Europa para profundizar aún más en los pocos indicios disponibles que tenemos sobre su paradero. Correcto. Pero pensándolo bien, creo que lo mejor es que cada uno regrese rápidamente a su país, porque si esa despreciable mujer viaja a algún lugar en las Américas, por ejemplo, Miguel será el primero en desplazarse y en hacernos saber, para ir a asistirlo. Lo mismo si pasa en África, con Boubacar. Allá en Europa, con Leonid. Y en Asia, con su servidor. Me parece bien. Y es que es tan sencillo como que ahora estamos inmersos en una carrera contra el tiempo, así que no podemos darnos el lujo de flaquear y de malgastar cualquier chance que tengamos para arreglar este asunto. ¿Es mucho decir para alguien que no se le veía muy feliz de estar aquí? Resolvimos entonces en separarnos nuevamente pensando que esa era la alternativa más factible para desarrollar a corto plazo, por lo que nos acercamos nuevamente al abad para que éste no hiciera algo que pudiese interferir de ninguna forma con nuestros planes, hablando pues de la cuestión de los científicos que se iban a quedar acá. De tal manera que él se mostró bastante comprensivo al respecto, pero sorprendiendo aún así con una oferta que yo no pude rechazar, dado a que se me ofreció un transporte que me enviaría directamente a Antioquia para evitarme un aburridísimo día completo de escalas de viaje. Puesto que la idea original era volar hasta el centro del continente africano, para tener un punto de partida un poco más equitativo para los cuatro, teniendo en cuenta nuestros respectivos destinos. Y, aunque los demás veían este ofrecimiento con una pizca de recelo, eventualmente comprendieron que era una oferta que debía tomar para ganar algo de tiempo, que en tales circunstancias no nos vendría para nada mal. La humanidad no merece ser la especie dominante en este planeta, pues se volvieron débiles, y su tendencia de autodestruirse es una muestra innegable de que su tiempo está por terminarse para siempre, ante la llegada del siguiente escalafón evolutivo, completamente incompatible con el anterior. Y es que mis hijos se hallan dormidos en un sinfín de lugares que pronto visitaré, para sacarlos de esos patéticos mausoleos que los humanos construyeron en un intento absurdo de mirar hacia adelante, como si ya nos hubieran derrotado. Ignorando por completo que voy a rebajarme durante algunos días para mezclarme entre el Homo sapiens, hasta conocer sus más acentuadas debilidades, así como sus miedos y defectos más profundos, para poder revelarles mi verdadera naturaleza cuando estén extenuados por todo el dolor y sufrimiento que les causaré a través de mi venganza, por haber acabado con tantos de los míos mientras permanecía en una fría cápsula, sin poder impedir que ellos hicieran un exterminio. Ya estuviste mucho tiempo ahí. ¿No te gustaría hacer otra cosa antes de continuar? Estaré aquí hasta que piense bien lo que haré cuando estemos en América. Pero dime algo. Cuando lleguemos allá dejarás de serme útil, así que ¿a dónde irás? Eso no es de tu incumbencia. Baja tu tono. ¿O acaso olvidaste con quién estás hablando, maldito traidor? Vamos, si lo que quieres es matarme, entonces hazlo de una buena vez. Tal vez lo haga, o tal vez no. Solo quería hablar con otra persona para practicar mi manera de socializar. Es curioso viniendo de la mujer que logró engañar a hombres como Masoud Beixadeh, Miguel Gómez, Boubacar Gozo y Almagor Eleazar con simple palabrería. Claro, pero en ese momento tenía la ventaja de ser una víctima indefensa aparentemente. Aunque ahora que mencionas a esos imbéciles, ¿no sientes ningún remordimiento al haber traicionado a tu eminente líder? Fue una decisión bastante difícil, que no tomé de la noche a la mañana. Pero no me arrepiento de nada. Bien, pero eso no te hace acreedor de mi confianza. Si tú lo dices, aunque debes admitir que debiste confiar en mí hasta cierto punto, porque de no ser así jamás hubieras salido de Chernóbil. Desde luego que no.
porque yo hubiera encontrado la manera de sobrevivir al bombardeo y luego escapar de la ciudad, sin importar que no existieras. Básicamente solo eres una comodidad para mí, que me permite agilizar un poco mis planes. Definitivamente eres intratable.